Entonces, continuemos. En el tema de mapa de procesos, la parte más interna les van a hablar más adelante. A mí lo que me han pedido es hacer el tema más general, más introductorio del procedimiento. Entonces, cuando hablamos de gestión de procesos, lo que se hace siempre es un planeamiento como hacemos en toda institución. Siempre hay que empezar por reconocer cuál es el quehacer de la organización, ¿no? Identificar cuáles son los procesos clave, ¿no? Si usted está en un servicio, ustedes dirán, este servicio tiene su consulta externa, tiene su hospitalización, ¿no? Y tiene su área de emergencia, por decir, ¿no? El servicio, por decir, de ginecobstetricia. Identifican en esos servicios cuáles son sus procedimientos clave, hacen su mapa de procesos, cómo está organizada su consulta externa, su hospitalización, su emergencia, y comienzan a describir los procesos. La mirada de la descripción de procesos ya es una mirada de acuerdo a la prioridad clínica. Cómo está organizada para atender una eclampsia, cómo está organizada para una hemorragia, cómo está organizada para atención de un parto, cómo está organizada para una cesárea, ¿no? Luego identifican los responsables del proceso y elaboran un plan de mejora continua de cada proceso, ¿no? Entonces, cuando me hicieron una pregunta interesante, si no hay nada de eso, ¿qué mejor? Tienen que empezar, porque eso implica su línea base. Esa línea base les va a servir a ustedes para que comparativamente, cada 3 meses, cada medio año, revisen si sus procedimientos van bien. ¿Cómo lo revisan? En función de 3 elementos importantes. La primera es en función de su propia casuística clínica, ¿no es cierto? Por ejemplo, atiende más pacientes. Esos pacientes, ¿cómo han ido? En un hospital mucho utilizamos 3 indicadores. La alta, ¿no es cierto? Los días de ocupación de cama, ¿no? Y tercero, la eficiencia clínica, ¿no es cierto? Se va en qué condiciones el paciente dan de alta, ¿no? O sea, mientras más rápido, mientras el paciente esté menos tiempo, se vaya más rápido y se va con menos problemas, quiere decir de que hay un adecuado desempeño del servicio, ¿no es cierto? Son 3 elementos que siempre hay que considerar, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes van comparando cómo va más adelante, ¿no? Entonces, en la definición está claro de que la misión es el que hacemos, ¿no? La visión es a dónde queremos llegar. ¿Para quién lo hacemos? Siempre en esta idea de mirar a los pacientes importante, ¿no? Y cómo lo hacemos, los procesos, ¿no? Entonces, la idea es meternos en esta partecita. ¿Por qué hemos traído este triángulo? Porque generalmente nos metemos acá cómo lo hacemos los procesos, sin estar mirando otra vez los pacientes. Ya les he dicho, y les voy a volver a decir en esta mirada, ¿no? Entonces, lo que nosotros es cómo representamos. Nosotros tenemos actividades, un conjunto de actividades lógicas. Ya le he dicho, la actividad 1, luego sigue la 2, la 3 no es que la 2 es primera que la 1. O sea, siempre hay un método en cada procedimiento, ¿no? Y ustedes saben, esto se utiliza mucho cuando es flujo de procesos, ¿no? Cuando una entrada, en esta forma se pone actividades, cuando se toma una decisión, ¿no? Este es mapa de proceso, esto les van a enseñar más adelante. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. No sé si se ve bien. Por ejemplo, este es un mapa de procesos de un proceso de atención de consulta, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, no? Aquí dice, entra un paciente para ver si tiene la sospecha diagnóstica, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la entrada. O sea, un paciente llega a una consulta para ver qué tiene, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos en una consulta externa es vamos a averiguar qué tiene, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sospechar, llegamos acá, entonces, a partir del primer diagnóstico, para llegar a ese primer diagnóstico, ¿qué hacemos? Una entrevista, ¿no? Nos cuenta, hacemos una breve anamnesis, ¿no? Si deseamos, ya nos comenzamos a mirar algunos datos relacionados. Si es posible, le comenzamos a hacer ya sus exámenes, lo examinamos, ¿no? En el examen lo auscultamos, lo palpamos, lo percutimos, etcétera, y llegamos a una impresión diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, con esta impresión diagnóstica, nosotros tomamos una decisión. Y con esta decisión tomamos nosotros 2 elementos importantes, ¿no? Si esto es urgente o no es urgente. Si es urgente, pasa, ¿no?, a urgencias, y si no es urgente, ¿no?,
pasa otra vez a la consulta externa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el mapa de procesos es un conjunto de actividades y un conjunto de decisiones. Para toda cosa es así. Entonces, si bien es cierto, yo tengo claro el criterio clínico para una enfermedad, para desde mi sospecha llegar a mi diagnóstico, a mi tratamiento, lo que yo estoy haciendo acá es cuántos procedimientos estoy haciendo para poder yo diagnosticar y dar tratamiento al paciente. Entonces, yo lo que quiero es saber, ¿no es cierto?, cuáles son el conjunto de actividades que hace mi institución para, desde su admisión o para remitirlo a un centro de atención, a un centro de diagnóstico, a un centro de derivación o a un centro de interconsulta de X enfermedad que tenga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo construyo mis procedimientos? ¿Cómo lo construyo mis procedimientos? Si bien es cierto, siguiendo el cuadro fisiopatológico, por ejemplo, en este caso, de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero lo que yo lo voy a construir es en función de ¿qué? Del conjunto de pasos que voy a dar, mirando el destino final de mi paciente, pero mirando en las acciones que yo voy a tomar en la institución para que este paciente sea adecuado atendido. En otras palabras, lo que voy a hacer es que este conjunto de acciones fisiopatológicas de la enfermedad lo voy a poner a un conjunto de pasos que tiene mi institución. Algunos pasos van a ser en la consulta externa, otros pasos van a ser en la hospitalización, otros pasos van a ser en los servicios asociados que tiene la institución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero dejar claro otra vez es que no es la guía clínica la que me va a decir qué procesos tengo que hacer, sino es la organización de mi institución para aplicar mi guía clínica. ¿Sí? Claro, porque si tú solo miras la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con insuficiencia cardíaca, tú, desde el punto de vista médico, ¿qué dices? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ver si está grave o no está grave. Si está grave, lo atiendes en la emergencia, ¿no? Le vas a poner oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Si no está, lo vas a estabilizar, le das sus medicamentos y que haga sus análisis, ¿no es cierto? Esa racionalidad clínica está muy bien, pero esa racionalidad clínica tienes que llevarlo a la organización de tu hospital. Si tu hospital está organizado, por ejemplo, dirías, para atender la emergencia de la insuficiencia cardíaca, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Y dónde lo hago? Si llega el paciente y no está grave en insuficiencia cardíaca, entonces yo necesito a este paciente mirar cuál es su estado. ¿Cómo lo averiguo? Tengo que tomarle su placa, su electrocardiograma, no sé, ¿no es cierto? Su ecocardiografía. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, al lado de la parte clínica, lo que tengo que ver son los procedimientos de la institución, otra vez, de la institución, los espacios institucionales en donde tengo que atender a mi paciente. ¿Sí? Entonces, no es hacer una guía clínica, sino es ver los procesos que tiene que tener organizada mi institución para atender a este paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Vamos a ver si más adelante lo hacemos. Miren, cuando nosotros los médicos estamos acá, estamos atendiendo pacientes, o exploramos pacientes, diagnosticamos pacientes, o damos tratamiento, o vemos lo que llamamos los controles de los pacientes, ¿no es cierto? Seguimos nuestros pacientes, ¿sí? O sea, las acciones que hacemos nosotros que prestamos servicios clínicos de los médicos está relacionado para nosotros en el proceso de atención de pacientes. Muy bien. En este proceso de explorar, diagnosticar, dar tratamiento o de seguir a los pacientes, vamos a realizar pruebas diagnósticas y pruebas de tratamiento, ¿sí? Ese es nuestro accionar clínico de nosotros los médicos, ¿de acuerdo? Para todo tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, la parte que está acá, ¿de acuerdo? Tiene un input. El input que tiene para hacer esto es que nosotros tenemos un protocolo. Este protocolo, ¿dónde lo hemos adquirido?
para atender a un paciente con hipertensión. ¿Dónde lo hemos aprendido? ¿Dónde lo aprendimos? En los servicios, pero lo aprendimos como alumnos. O sea, lo aprendimos en la universidad, en un hospital, rotando en los servicios, manejando pacientes. ¿De acuerdo? Tenemos un protocolo, ¿sí? Por eso es que hemos rotado en un hospital para manejar estos tipos de pacientes. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo que se llama la formación continuada, que es la formación de médicos en los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, estamos acá. Entonces, aquí, ¿qué hacemos cuando prestamos servicios de salud? Además, podemos hacer docencia, ¿no? Porque ustedes pueden ser docentes, ¿no? O tienen residentes o tienen internos. Acá se puede hacer investigación y acá se puede educar a la población. Este es el proceso de servicios clínicos. Eso es lo que puede suceder todos los días cuando yo estoy frente a un paciente. ¿Sí? Estamos acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos prestando servicios? Cuando estamos prestando servicios, estamos gestionando personas con recursos que tenemos. Yo gestiono a mi paciente, estoy haciendo una exploración y estoy usando de repente mi estetoscopio. Estoy gestionando personas y estoy usando un ecógrafo para hacer un diagnóstico de una enfermedad, ¿de acuerdo? O estoy gestionando personas y dándole un medicamento para darle un tratamiento. O estoy gestionando a este paciente y pidiéndoles otros análisis para ver cómo está yendo en su enfermedad, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una gestión de personas y recursos. Pero además, estamos nosotros en un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? En el servicio mismo. Podemos tener internos, podemos tener alumnos, podemos tener residentes, o el mismo proceso de atención es proceso de una formación continuada, que en la práctica se llama el aprender haciendo, que se llama la metodología de adulto. En la medida que yo manejo más pacientes, me voy volviendo más experto, ¿de acuerdo? Y finalmente estoy evaluando resultados, y los resultados lo evalúo desde el punto de vista individual, que es la evaluación interna, en función de número de personas que se van curando, se van sanando, pero también puedo tener una evaluación externa, que eso es que tiene que ver con la producción del servicio. Al final, como les decía, un buen servicio es en función de personas tratadas adecuadamente a menor tiempo y a menor costo. Eso es una perspectiva de lo que es el servicio de salud. Muy bien. Entonces yo les decía, esto es lo que hacemos la parte clínica. Entonces, gestión de procesos, a esto que está acá, es ponerle lo siguiente. Miren, todo lo que está acá, hay que ponerle ya. ¿Esto cómo se hace en urgencias? ¿Cómo esto se hace en la consulta externa? ¿Cómo esto se hace en la hospitalización? ¿Cómo esto se hace en los espacios quirúrgicos, en los centros quirúrgicos? ¿Cómo esto se hace en los centros de apoyo al diagnóstico? ¿Te das cuenta? O sea, una enfermedad, volviendo atrás, ¿sí? Una enfermedad, una atención de paciente, que era un paciente con hipertensión, es muy distinta su accionar en un servicio de urgencias, en un servicio de consulta externa, en un servicio de hospitalización, en un servicio. Esto es lo que yo le llamo gestionar el proceso, es lo que ustedes tienen que ver. Por eso les comentaba esta historia y les decía, oye, si lo traen la paciente sangrando, la paciente hipertensa, lo traen, es una gestante, ¿no? Con hemorragia del tercer trimestre, ¿no? Una cosa es atenderlo acá y otra cosa es atenderlo acá y otra cosa es acá, pues son diferentes. ¿Por qué lo quieres manejar como iguales cuando es diferente? Si este paciente necesita de frente entrar a una urgencia o de frente entrar a un centro quirúrgico, no lo vas a manejar con el mismo input que lo manejas a todas las otras enfermedades, pues, ¿no? Por eso le comparaba más, a un niño lo trae de emergencia, le toma su placa, si tiene su neumonía, si tiene, lo hospitalizas, ¿no? Si sale, ¿no? Con su derrame neumónico, ¿no? Ya hospitalización, tratamiento. No, pues el otro está sangrando, compadre, tienes que intervenirlo. Sí me captan la idea. Bueno, entonces, lo que buscamos entonces es gestionar los procesos. Acá se gestionan los procesos clínicos de atención clínica y aquí se llamaría la gestión de procesos asistenciales. Cuando hablamos de gestión de procesos, por lo tanto estamos hablando de gestión de procesos asistenciales y gestión de procesos clínicos. La auditoría médica tradicional era solo mirar la gestión de procesos clínicos.
o perdón, asistenciales, puramente paciente. Ahora hay que mirar los procesos asistenciales organizacionales, mejor dicho. ¿Ya? Servicios. Porque además esto tiene que ver cómo ingresan los pacientes a la institución, cuál es la relación de los usuarios con la institución. Si estos usuarios además tienen financiamiento, tienen acceso, ¿por qué llegan? ¿No es cierto? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué se demoran? Porque, o sea, las barreras, las famosas inaccesibilidades, ¿no? Que son culturales, económicas, financieras, funcionales, ¿no? Y porque además esto, un buen hospital en donde hay procesos clínicos, hay procesos asistenciales, hay procesos administrativos. Y esos procesos administrativos tienen que ver con dotar de ¿qué? De infraestructura, aquí hay servicios, hay suministros, tienen que tener un plan para garantizar los suministros permanentes a este proceso de atención a los usuarios, ¿no es cierto? Tiene que haber conocimiento, gestión del conocimiento, ¿no? Tiene que haber servicios generales para que funcione, luz, agua, teléfono, internet. Tiene que haber economía acá garantizada para atender a la gente, para atender los insumos, ¿no? Tiene que haber tecnología para poder hacer los procedimientos y todo aquello que está relacionado. Y todo esto además tiene que estar con la acción de la parte gerencial de la institución, o sea, tiene que tener un plan estratégico para saber qué servicios están bien, qué servicios son coherentes con o qué servicios están faltando, qué servicios debería abrir el próximo año, qué servicios debería tener en 3 años, ¿no es cierto? Porque además esos tienen un financiamiento, ¿no? Entonces, ¿con quién estoy contratando? Contrato con el CIS, no contrato con el CIS, contrato con los AFOCAT, contrato con los privados, intercambio servicios con otros prestadores, ¿no? Porque además tengo que tener un plan de comunicaciones, ¿no? O sea, decirle a la población, vente acá, mi mejor servicio son estos, ¿no? Porque aquí además, en un hospital, hay un proceso de docencia, de asistencia, de investigación, y porque finalmente aquí la sociedad me permite que tenga un modelo de gestión. Entonces, ¿cuál es el modelo de gestión de mis hospitales? Es un modelo público, ya quedamos que es un modelo público, donde los pacientes esperan y donde los pacientes dicen que me atienden bien. Entonces, este modelo de gestión finalmente es la que mi sociedad me está viendo. Entonces, si esto funciona bien, la sociedad se preocupa. Entonces, la sociedad dice, dale plata a los hospitales porque te están atendiendo bien. ¿Y por qué creen que hoy nadie quiere meterle plata a los hospitales? ¿Mm? Claro, porque hoy día hay esa doble cosa. Los pacientes, por un lado, te dicen que te atienden bien, y por otro lado, todo el mundo lo ve que está colapsado. Entonces, no hay presión, pues. Entonces, aguántate. ¿Dónde está la presión? La seguridad ciudadana. ¿Dónde está la presión en nuestro país? Está por otro lado, ¿no? Y esto va a reventar en algún momento. Sí va a reventar, pues, ¿no? Va a reventar. ¿Por qué va a reventar? En la medida que comenzamos a ver, y aquí ya viene el papel de los otros, ¿no? Oye, ¿y tiene la capacidad resolutiva para la sociedad? Ah, no tiene. ¿Y entonces qué se estaba haciendo en este tiempo? ¿No? Antes, si un director te salía diciendo, oye, este hospital está en crisis, cortabas tu cabeza, ¿no? Ahora los directores salen diciendo, mi hospital está en crisis. Entonces ya la gente dice, ¿cuánto necesitas? Pues hay plata, pa. Entonces, hoy día un director que no reconoce cuáles son sus problemas y no sale y no hace gestión, está de más, pues, ¿no? Entonces, si a mí me ponen director, oye, yo necesito plata para el Belén regional, es mi prioridad, ¿no? Nomás nosotros dejamos el expediente regional por 480 millones, ahí está para, ya no es problema de nosotros. Porque todos tienen regionales en el norte, menos la Libertad. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, este proceso general, que partiendo de un proceso específico, miren, que está aquí, ¿no? La atención especializada, ¿no? El primer nivel de atención, que es la gestión finalmente, ¿no? Clínica, de recursos humanos, de sistema de información financiera,
¿no? Eso es finalmente lo que la sociedad espera, ¿no? En este cambio de atención de personas, familias, comunidades, y que finalmente te sirve para ver si tienes un buen gobierno o buena gobernanza. O sea, buena gobernanza, estás encontrando resultados, la salud de la población está mejorando, sí mejora, qué bueno. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bien, pues, ¿no? Porque hay buena política, etcétera. ¿No? Si no, no mejora, ¿no? Entonces, 3 cosas quisiera que recuerden ustedes finalmente, ¿no? Primero es que auditoría médica no es otra vez la auditoría clásica de una historia clínica. La auditoría médica tiene que verlo mucho más integral. Es la auditoría de una historia clínica de acuerdo a un nivel de atención, pero mirando procedimientos en los niveles de atención que tiene que ver con un conjunto de recursos que estamos dando y que está en el sistema de salud. Entonces, la auditoría médica no termina en tu establecimiento de salud, porque tú puedes decir, ya, yo lo traje, lo atendí, sí, pero necesitaba referencia. ¿Y por qué no lo referiste? ¿Por qué lo has tenido 3 días? ¿Por qué no llevaste al nivel que correspondía? O sea, tiene que verlo más integral, tiene que ser mucho más sistémica la auditoría, tiene que ser mucho más integral, tiene que ir mirando todo. Por eso le decía, un jefe de emergencia tiene que saber qué está pasando en las emergencias de toda su ciudad, ¿no? Supongamos que hay un terremoto y este pata solo sabía que tenía acá. ¿Y qué hace si le llegan pacientes más? Comienza a correr. Entonces tenemos que mirar sistémicamente la organización. Entonces la mirada a la auditoría tiene que ser una mirada sistémica también. Entonces, como le decía, no, desde el proceso clínico, ¿no? Que nos enseñaron en el mapa de procesos, que esto está en las guías clínicas, hasta el proceso administrativo, ¿no es cierto? Institucional. Y que al lado de eso hay decisiones tanto clínicas, asistenciales, administrativas y de gestión. Y que esa gestión tiene que ver con la gestión macro también, ¿no? ¿Sí? Eso es gestión de procesos, ¿no? Entonces, si yo voy a abrir un servicio acá, tengo que mirar cómo está el servicio en el otro lado, pues, ¿no? O sea, eso es el elemento clave de la planificación, ¿no? Cómo están mis oponentes, cómo están mis aliados, cómo está la otra parte. O sea, no voy a meter a hacer cosas que no van a funcionar, ¿no? Por eso es que siempre, por lo menos yo de la parte muy personal, he sido crítico de tener 2 hospitales regionales entre el Belén y el regional buscando quién es el regional, ¿no? Entonces, toda la vida los presupuestos que han llegado se han repartido entre ambos, por entre ambos querer los mismos. Les compraba un tomógrafo, querías comprar un ecógrafo acá, el otro también su ecógrafo. Querían contratar un intensivista, el otro también su intensivista. Y al final nunca hemos armado un servicio, siempre han funcionado a medias todo. Entonces no puede ser así, ¿no? Entonces necesitamos en función de demanda. Por eso la demanda, ¿qué me dice? Cada vez hay menos mamás y menos niños. Entonces haces un hospital para la mamá y los niños, ¿no es cierto? Cada vez hay más gente que se atiende en emergencias. Haz tu hospital de emergencias, pues, ¿no? Y cada vez hay más población de tercera edad que va a necesitar cuidados intermedios, cuidados intensivos y cuidados de larga data. Entonces haz tu hospital para crónicas, ¿no? Y si lo que no tienes, entonces ten la capacidad de ser un gran regulador, una buena autoridad, y cuando va a salir una clínica no le digas que venga a competir contigo, sino que te venga a complementar. Todo lo que tú no puedes que ponga la clínica, pues, y tú como Estado le compras, ¿no? O sea, ¿por qué yo no me voy a poner centro de diálisis? Oye, venga a la clínica y pongan sus centros de hemodiálisis acá, pues, ¿no? O no tengo neurocirujano, ahí hable tu servicio de neurocirugía y te compro, ¿no? ¿No? Entonces, se dan cuenta que es una gestión sistémica de procesos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes, hasta acá? Respecto a toda esta gestión, eso está en un documento, ¿no? Que es el manual de procedimientos. A ver, debería un hospital tener su manual de procesos, ¿no? O sea, lo que pasa es que, otra vez, en el desarrollo de la administración hospitalaria, encontramos 2 elementos. A veces muchos manuales
de guías o protocolos de atención. Esa es una cosa, ¿no es cierto? Y cuando vemos otra vez hospitales, tenemos hospitales que han hecho su manual de procedimientos, pero no de los procesos de atención, sino de los procesos generales administrativos. O sea, no han tenido esta lógica de complemento, de entender que una gestión clínica está basada en una gestión de procesos asistenciales y que estos procesos asistenciales están basados en una gestión administrativa hospitalaria. O sea, no ha habido esa integración. Por eso es que en la práctica ha sido fácil ser director de hospital, ¿no? Porque he creído que director de hospital es venir a hacer gestión clínica. Y cuando lo que debería hacer es una gestión, ¿de qué? De las tres cosas. Y entonces, ¿en qué terminaban los directores de hospitales? Si eras pediatra, su servicio de pediatría nomás crecía, pero el resto lo dejaban al lado. Y tomaban la posición, se podría decir, mejor, ¿no? Porque al final, cuando él volvía a su servicio, lo aplaudían, pero sí, qué bacán, lo ha hecho crecer a su servicio de pediatría. Y los otros no crecían. Cuando debía mirar una organización sistémica, ¿no es cierto? Entonces, los manuales de procedimientos deberían tener como parte del manual de procedimientos sus procedimientos clínicos por cada servicio. Debería ser así, ¿no? Porque cada servicio debería estar orientado por las prioridades clínicas del servicio. A esas pongo mis guías de atención, mis protocolos de atención, mis protocolos de procedimientos, ¿no? Y todo eso se llama mi manual de procedimientos institucionales, ¿no? Eso falta también en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Y eso finalmente te da tu capacidad resolutiva. Es lo que estamos recién haciendo ahora. O sea, al final lo que vamos a lograr es esa medición, ¿no? Si al lado de los recursos tenemos los procedimientos y si estos procedimientos tienen los recursos humanos tecnológicos para hacer las cosas. Y esa es la evaluación de la, ¿qué se llama? De la respuesta. Entonces, eso es la verdadera categorización. La respuesta, la capacidad resolutiva que buscamos, ¿no? O sea, categorizar no debería verse otra vez como un elemento estático, sino deberíamos verlo como un elemento dinámico. Es decir, la verdadera categorización debería perseguir de que tenga el establecimiento la capacidad resolutiva de su ámbito poblacional, ¿no? O sea, no llegar y decir tú tienes categoría 1, no, compadre, tú acá necesitas tener categoría 3. O sea, garantizar la capacidad resolutiva. Hay que mirarlo otra vez en una manera dinámica. ¿Ya? ¿Dónde está el otro? Tantas. ¿Dónde le ponen mis carpetitas? Diplomado será acá. Puede ser aquí entonces. Haremos acá. Dentro de esto quiero hablarles, me han pedido que les hable sobre su salud y cuáles son las tareas que estamos haciendo en el país. Debo hablar de esta de aplicación de la potestad sancionadora que tenemos como su salud en el país, ¿no? En realidad, como siempre digo, no quisiera que nos vean como la institución que sanciona en nuestro país, ¿no? Yo en realidad, y les acabo de decir, me voy más por la visión de ser un aliado estratégico en lograr las capacidades resolutivas que la institución debe tener. O sea, a mí más que encontrar personas que son responsables, toda mi vida me gusta ver procesos, porque finalmente son los procesos los que te van a dar resultados, no son las personas, ¿no? Toda persona es un ave de paso en el procedimiento, ¿no? Entonces, lo que está pasando en nuestro país es que por largos años, por mucho tiempo, hemos hablado que los pacientes tenían derechos, ¿no? Pero no es así. O sea, en
en el vulgo popular, cuando le decía reclama, sí, pues, ¿a quién le reclama, no? El paciente iba, reclamaba, le decía, sí, pues señora, tiene razón, ¿no? Y ahí quedaba, ¿no? O no le hacían caso. O había gente que le decía, anda, reclama donde tú quieras, ¿no? O sea, y no pasaba nada, pues, ¿no? Eso es la historia de nuestro país. Por eso es que el reclamo en salud se ha ido minimizando, o sea, nadie reclama porque no había dónde reclamar. Ha habido algunos intentos en nuestro país de poner defensorías del paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Belén tuvimos Cecilia Luna, una comunicadora que se convirtió en la defensora del paciente del Hospital Belén, pero por defender al paciente se volvió enemigo de los médicos, ¿no? Porque por defender al paciente los médicos lo maltrataban a ella, así que al final se neutralizó. Luego, aquí nosotros, a partir de esa experiencia, hicimos los avales. Fueron miembros de la comunidad que se elegían por voto popular y que ellos eran los defensores de los pacientes en los servicios de salud. Mientras hemos estado en la gestión, nosotros logramos tener avales en todo el departamento, pero bueno, ya como es propio, la gente de la comunidad no es manipulable, entonces se metieron a mirar ya los presupuestos, a mirar la propia gestión, no solo a los pacientes, entonces ha habido gestión que ya no les ha convenido y mejor lo han desaparecido, ¿no? Entonces, cuando uno está claro en lo que está haciendo, cuando uno busca vigilancia, debe de entender que al que lo van a vigilar es al que dirige la institución también, pues, ¿no? Entonces tiene que asumir los riesgos de eso. Bueno, en fin, ha habido muchas experiencias en otros lugares del país también, tratando de hacer, por ejemplo, los comités de apoyo, etcétera, etcétera, buscando ser defensores de los pacientes. Sin embargo, eso no ha cambiado y emerge en este nuevo siglo ya la teoría del derecho humano, ¿no? O sea, en el siglo pasado se ha llamado pacientes a los que acudían a los servicios de salud. En este siglo que le llaman el siglo de la ciudadanía, ya no se llaman pacientes, sino se llaman ciudadanos, es decir, personas que tienen derechos y deberes. Entonces, en este siglo de la ciudadanía, hay que entender que ya no son los eternos pacientes, sino son personas como nosotros que llegan con su igualdad de derechos. Entonces, hay que mirarlos como iguales. Entonces, en ese ejercicio, se entiende entonces que también las constituciones de nuestros países, nuestro país todavía no lo tiene en su constitución, han ido viendo de que la salud es un derecho, ¿no? Todavía la constitución de nuestro país no dice que la salud es un derecho. Lo que dice es que atenderse en nuestro país se debe atender con los bienes y recursos que tienen las instituciones, ¿no? Ese es el derecho a la atención de salud, pero no es al derecho a la salud, que es distinto. Es decir, para que me entiendan, cuando te dicen que tú tienes derecho a la atención de salud, si estás, por decirte, estás en Pariacoto, pues no, tu derecho es atenderte al centro de salud de Pariacoto, ahí acabó, ¿no? Entonces, si tú dices que tienes el derecho a atenderte en un hospital, tienes que irte a otro lugar, ¿no? Pero cuando decimos el derecho a la salud, ya que es distinto al derecho a la atención de la salud, es decir, que hay un derecho que el Estado te da, o sea, si no te puedes atender acá, el Estado debe garantizarse que te atiendas en donde tiene los recursos para atenderse, que es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, la salud es reconocida ya como un bien jurídico, por lo tanto, y al ser reconocido, el derecho a la vida, a la salud, reconoce el derecho que tienen las personas usuarias del servicio de la salud también a tener una protección por el Estado, y eso es a tener una cobertura financiera, es decir, que el Estado les protege financieramente a las personas. Y entonces, si el Estado dice, yo te doy un seguro a ti para que te atiendas, ¿no? Le está dando un derecho a las personas para ser atendidas en forma gratuita, porque el Estado tiene un mandato, me dice el Estado, oye, ándate y te deben atender gratuitamente. Entonces, ahí hay un bien reconocido. Y entonces, para que te atiendas, no, como sucede en la práctica, y acá sucedía, ¿no? Yo tenía un hospital en donde el director decía, ¿saben qué? Hoy día no se atiende CIS. Y no, pues nadie atendía CIS. Al otro día sí atendían CIS. Después llegaba y iba a otra supervisión y hoy día atienden CIS, sí doctor, pero la mitad, 50% no. Así funcionaba ese hospital. Sí, así funcionaba.
hasta que tuvimos que tener una bronca con el doctor y poner todas las pizarras que se atiende CIS, y es gratuito a todo, y lo hacía, y aún más, yo metía los sábados al hospital regional, al regional era, los sábados decía, todos los pacientes que les han dado de alta hoy día, vengan, tú, sí, ándate ahorita, todo, te exoneraba de todo, toma tu papeleta y ándate, sábado, votaba los sábados y domingos, entre comillas, que se vayan los pacientes a su casa, para que no les cobren el sábado y el domingo, porque no había ventanilla para sus cuentas, lo sacaba la gente. Entonces tuvieron que poner ventanilla el sábado, ventanilla el domingo para que puedan pagar lo que no les cubría el seguro. Entonces todas esas cosas hacíamos para respetar el derecho a la gente. Por eso es que hoy día, para que no suceda eso en la práctica, hay estándares de acceso, de calidad, de oportunidad, de disponibilidad, ¿no? O sea, nos dicen qué tipo de atenciones nos dan, cuánto cubre, cuánto debe cubrir, qué cosa está subsidiado, qué cosa no está subsidiado para evitar esto, ¿no? Entonces, todo esto entonces, por lo tanto, está reconocido en la ley. ¿Para qué? Para que alguien diga, oye, si eso está en la ley, tienen que darte lo que dice la ley. Y si no te están dando como dice la ley, entonces no estás cumpliendo. Y como no estás cumpliendo, entonces te vamos a sancionar. ¿Por qué? Porque estás vulnerando el derecho que tiene la gente a recibir lo que por ley le están otorgando. Entonces, si esta filosofía está clara, entonces nos han dado la facultad de sancionar a todas las instituciones, ¿no?, administradoras de fondos de aseguramiento, a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y a todas las UJIPRES, que son las unidades de gestión de la institución prestadora de servicios, que están las unidades ejecutoras, que están las administradoras, que son las direcciones regionales de salud. Entonces, nosotros tenemos hoy día la capacidad de sancionarlos a todos ellos, ¿sí? Entonces, esta capacidad que nos han dado a nosotros para sancionar es porque se ha reconocido ya, como les digo, el derecho que tienen. Entonces, para sancionar, Susalud ha elaborado un reglamento de infracción y sanciones. En este reglamento establecemos cuáles son las conductas que debe tener la institución y cuáles son las conductas que son sancionables. O sea, ¿a qué lo vamos a sancionar? ¿Y qué se sanciona y qué no se sanciona? ¿Cierto? Y se ajusta a lo que la ley lo establece. Por eso hay principios, hay garantías del procedimiento administrativo sancionador. Y está en el marco del proceso administrativo sancionador. O sea, cuando decimos está en el marco del proceso administrativo sancionador es, si hay un problema, este problema se investiga, hay un plazo para investigar, hay un debido proceso, se acumula pruebas, estas pruebas se levantan de parte de aquel que ha cometido el problema, hay un informe final y de acuerdo al informe final se tipifica de acuerdo a las sanciones e infracciones de un reglamento que tenemos nosotros. O sea, tenemos que respetar, tenemos que las personas darle, a las instituciones también darle la potestad de la defensa, ¿sí? O sea, actuamos como actúa la ley. Pero, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Para evitar, como decías, corregir las infracciones y evitar que se produzcan nuevamente. Por eso es que nosotros estamos mirando procedimientos, procesos. ¿Y por qué sancionamos a la institución? Para esto, para corregir esa infracción que han cometido y evitar que se produzca nuevamente a través de medidas correctivas, ¿no? De medidas correctivas. Por eso es que si sancionamos a una institución con un cierre temporal, ¿cuándo lo abres? Cuando la infracción cometida lo has levantado. O sea, quiere decir que has corregido tu proceso. Una vez que corriges tu proceso, ya sigues nuevamente funcionando. Entonces, promueve la autocorrección de parte de las administradoras de fondos, porque a veces no te dan la adecuada cobertura, de las IPRES, porque no tienen los procedimientos hechos, o de las UJIPRES, porque no te dan la plata cuando debieran de darte también, ¿no? Entonces, incentivamos la gestión de riesgo y la seguridad del paciente. Y utilizamos estrategias que aseguren un carácter no confiscatorio y que garantice la continuidad del servicio. ¿Qué significa esto? Que supongamos tenemos un hospital y este hospital tiene que atender toda la gente. Por lo tanto, tendríamos que cerrar el hospital todo el hospital para que corrijan todos sus procesos. No, porque hay gente que tiene que atenderse. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sus cierres tienen que ser también mirando la realidad que tiene la gente. Entonces, lo que uno no puede darle más valor, en otras palabras, a la sanción que el propio bien que produce la institución.
Entonces, vamos a cerrar definitivamente instituciones, va a ser difícil, porque esa institución sí está produciendo algún bien, alguna utilidad a la sociedad que tiene. Entonces, como verán, nosotros no tenemos esa mirada sancionadora, sino lo que buscamos es corregir procedimientos finalmente, ¿no? Entonces, quisiera que miren ese sentido de nuestra mirada. Entonces, para esto, ya en el decreto supremo 031 del año 2014 se han dado todos los capítulos, ¿no?, que permitan tener un reglamento de sanciones. Esto entró en vigencia ya, ¿no?, desde el 6 de diciembre del año 2014, porque es bueno decirlo, porque todo lo que ha sucedido antes del 6 de diciembre se ha manejado bajo la lógica de las otras instituciones, de los otros procedimientos como el DECOPI. Otro elemento importante es que nuestras sanciones son progresivas. La infracción muy grave, que tiene que ver generalmente, por ejemplo, con la muerte de un paciente, corresponde a la infracción más grave que tiene. ¿Cuál es la sanción ahí? Además del cierre de la institución, es 100% de la multa. ¿Cuánto es la multa? Son 500 UITs. Esa es nuestra. ¿Cuánto? Luego tenemos 40% UITs y luego la infracción leve el 20%. ¿Pero de cuánto? De 100. O sea, nuestra sanción mínima son 100 UITs, nuestra sanción máxima son 500 UITs, ¿no? Entonces, son sanciones no pecuniarias, también hay medidas correctivas y profesionales, ¿no? Y bueno, cuando hay medidas provisionales, por ejemplo, entramos a una institución y comprobamos que están operando y de repente entramos ahí y no tienen una unidad de monitoreo, por ejemplo, ¿no? O no tienen un banco de sangre y están operando. Entonces ahí hacemos una medida provisional. Cada la medida provisional es que suspendemos las operaciones, ¿no?, hasta que inicien el proceso administrativo sancionador, porque el proceso administrativo sancionador tiene sus plazos. Sin embargo, esta sigue funcionando y sigue cometiendo los mismos problemas. Entonces, además de cerrar el servicio, sigue el proceso administrativo, ¿no? Entonces, esas se llaman medidas provisionales, de carácter provisional, o medidas de seguridad. Entonces le decimos, ya tú, deja de acá de operar hasta que te cierren, hasta que te sancionen, en otras palabras. Entonces, pero además, como les decía, tiene las instituciones también sus instancias, ¿no? Nosotros a las instituciones lo hacemos a través de un proceso administrativo sancionador que termina con un informe final. En ese informe final está la infracción y la sanción que lo tiene que dar. Sin embargo, también hay instancias en su salud. La primera instancia es la que se hace en una clínica de acá, le hacen la investigación, termina con informe final, la resolvemos nosotros, ¿no?, a través de la Superintendencia de Regulación y Fiscalización, que es la primera instancia. Ellos van y sancionan, pero la clínica dice no estoy de acuerdo con la sanción y van a una segunda instancia, y la segunda instancia hay un tribunal. Este es un tribunal nacional que está conformada por 8 personas que han sido elegidos por el Poder Judicial, que tienen mucha experiencia en el campo del derecho, ¿no?, que son prácticamente pagados por el Poder Judicial y que son los que resuelven en segunda instancia lo que corresponde, ¿no? Entonces, para evitar el hecho de que también digan, oye, tú me has querido sancionar y no has estado detrás de mí y no has tenido un sesgo, y no, aquí existe un tribunal que es la segunda instancia en donde pueden apelar o impugnar, ¿no?, y que finalmente esta segunda instancia les dirá que la sanción estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo. O sea, hasta ahí llega el proceso administrativo sancionador. Entonces, les hablaba de que las infracciones que se cometen también tienen responsabilidades, ¿no?, la responsabilidad institucional y la responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando sancionamos queda claro de que la persona que ha sido vulnerada debe seguir en la vía judicial o arbitral, ¿no?, hacer la reparación
vía penal o vía civil, ¿no? El daño que se le ha dado, o sea, la indemnización. O sea, pueden recurrir a otras instancias para que además se les den las sanciones, ¿no? Entonces, como le digo, nosotros hacemos la sanción institucional y queda libre si la familia de la persona que ha sido vulnerada de ir a otras instancias, ¿no? O sea, ahí tienen la vía administrativa o la vía judicial, ¿no? Además de esto, nosotros tenemos en el norte estamos metiendo un piloto, ya se ha creado un centro de conciliación, en el sentido de que cuando, por ejemplo, uno tiene un familiar, ¿no? Y le generan una negligencia, que antes uno lo que hacía iba a la vía judicial, ¿no? Y todo lo que duraba, ¿no? Años, ¿no? Además de tener a un paciente de repente postrado en cama y estar en el Poder Judicial. Hoy día ya tenemos un centro de conciliación, se llama SECONAR, en donde se llega al arbitraje. Entonces ya el paciente ya no va a la vía judicial, sencillamente entra, se hace el proceso administrativo, se establece la sanción y con el paciente entran a un arreglo con abogados, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, eso se hizo cuando en el país pusieron las vacunas y generó este síndrome de parálisis, ¿no? Pues 10 niños por la vacuna de la polio. Entonces entraron a un proceso de conciliación rápida y se les dio 1 millón de soles a cada niño, ¿no? Entonces allá no fueron a la vía judicial. Entonces, claro, el abogado ha cobrado 100,000 soles por cada niño. O sea, y lo que es peor es que el arreglo lo ha hecho con los padres y ahora dice que han sacado que los niños tienen derecho, que los niños no tienen, bueno, por la propia ley, todo el niño tiene, su apoderado es el padre hasta los 18 años, pero a partir de los 18 años el niño puede desconocer el apoderamiento del padre. O sea, quiere decir que un niño podría decir cuando tiene 19 años que no estuvo de acuerdo con el arreglo y puede iniciar un nuevo juicio. Así es. O sea, de repente cuando lleguen a los 9 años van a hacer otro juicio. Así es. Se echa la ley, echa la trampa. Entonces, les decía, el proceso administrativo sancionador tiene su fase instructora, ¿no? Que luego de una supervisión o vigilancia, ¿no? Determinan que hay una infracción. O sea, van a una clínica y encuentran, por ejemplo, que no tienen un banco de sangre y es una clínica 2-1 que están operando. Entonces, de aquí entran a un proceso administrativo para sancionar, ¿no? No necesariamente ha habido denuncia, entonces se le hace. O resultado de una queja interpuesta, o sea, un paciente dice, sí, me han hecho un problema, ¿no? O sea, las dos vías, o sea, la supervisión o la denuncia genera el inicio de un proceso administrativo sancionador, ¿no? Luego que está esto, hace una fase instructora, se apertura esta primera fase que dura 10 días, ¿no? En 10 días uno le dice, señora, hemos encontrado esto, usted mande su descargo, ¿no? Luego que manda los descargos, tiene plazo 10 días, tiene 10 días más para que nos alcancen todos los descargos y en el mes nosotros elaboramos el primer preinforme. Con este primer preinforme entramos y le pasamos este informe a la Intendencia de Fiscalización y Sanciones, ¿no? Y él revisa este primer informe y ve si ha habido un debido proceso. Aquí él puede usar 10 días para decirle, mire, esto es lo que va a corresponder, usted tiene un último plazo para alcanzarnos sus descargos de funciones, ¿no? Y elabora una resolución en primera instancia en donde ya le da las sanciones y las medidas correctivas. En buena cuenta, en 60 días ya tiene una sanción la institución, ¿no? Entonces aquí ya tiene tanto las medidas de tipo administrativa, o sea, el cierre temporal, o las medidas de tipo económico, ¿no? En su salud se ha quedado que las medidas administrativas van del lado de las medidas económicas. ¿No? El cierre además está acompañado con su medida económica, no es una u otra, sino van las dos, ¿no? Entonces también pueden impugnar, ahí está 15 días, ¿no? 10 días hábiles, ¿no? Y cuando hay una impugnación, esto ya se convierte hasta en 150 días, ¿no? Prácticamente en 5 meses está acabado un proceso en su salud, ¿no? Va desde los 60 días a los 5 meses cuando hay impugnación. Entonces ahí está
acá está la gravedad y el tipo de sanciones, como ustedes pueden ver, va desde amonestación escrita con su multa de 100 unidades, o una grave con multa hasta 300 OITs, o una muy grave con multas hasta 500 OITs, ¿no? Suspensión, revocatoria, restricción, cierre temporal o cierre definitivo. Ya el cierre definitivo es lo último, pues, ¿no? Que generalmente es cuando, ya pues, cuando uno valora, ¿no? Si no hay otro prestador acá, o si hay más prestadores y hay que cerrarlo, lo cerramos. Pero si es el único que está acá y está de todas maneras beneficia a algo, no lo podemos cerrar, ¿no? Entonces, tendría que estar en una zona muy remota, pues, para cerrarlo completamente, ¿no? Entonces, esto es de la facultad, a ver. 100 UIT, sí, 100. ¿Y ya se ha sancionado? Ya, sí, claro, yo sancioné, la primera sanción que lo hice yo, pues, por eso me hice famoso en Lima, a la Clínica San Pablo, por la muerte de niños. Y por eso San Pablo vino y abrió aquí en Trujillo, mientras yo estaba en Lima. Así es la vida. Lo cerré el servicio de neonatología. Ahí murieron 12 niños. Y lo que comprobábamos es que hacían malos procedimientos ahí, fuera de la ley, inventaban diagnósticos, procedimientos, una desgracia. Es de Lima, depende de Lima. Sí, justo le voy a explicar eso rapidito. Entonces, lo que quiero explicarles es que nosotros cuando iniciamos esta reforma, le entregan a la ministra Midori Javis, como ustedes saben, facultades para que pueda legislar en el campo de la salud, es decir, el Congreso de la República le dice, usted a partir de la fecha tiene capacidad legislativa. Presente sus propuestas y nosotros le vamos a otorgar las facilidades para que las propuestas que usted lo presente se conviertan en leyes en el país, ¿no? Entonces, la ministra presenta 25 propuestas de ley y le otorgan esa capacidad legisladora para hacer las 25 leyes en el país de cambiar el sistema sanitario, ¿no? Es un hecho inédito, en el país nunca se produjo esto. Y por eso que Midori inicia la reforma sanitaria, y justo lo iniciamos el 6 de diciembre del año 2013, ¿no? Yo le digo esto porque yo era director hasta noviembre del 2013 acá y me llama Midori para acompañarle en esta tarea difícil de chocar con todos en el país. Entonces, nuestra reforma buscaba estos elementos, ¿no? Entonces, con los decretos legislativos, nosotros buscábamos primero avanzar de que en nuestro país debería haber más personas protegidas por el Estado en el campo de la salud, es decir, crecer en el aseguramiento, o sea, seguir avanzando. Nuestro sueño era que para el año 21 el 100% de peruanos deberían estar asegurados, ya sea por un seguro privado o por un público, ¿no es cierto? Ese es el sueño. Hoy día el 80% ya está asegurado, en nuestro país falta un 20%, ¿no? Y entonces, si tú tienes más personas financiadas por el Estado, por lo tanto vas a necesitar más servicios para atender a esas personas, ¿no? Porque antes esas personas no acudían al Estado, o iban a la parte clínica o privada y ahí pagaban. Entonces, por lo tanto, necesitamos más, pero no más solo servicios, sino mejores servicios de salud, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos de mejores servicios, entendía ella de que en el piloto que hicimos acá en La Libertad de tener los estratégicos, porque fuimos los primeros en el año 2010, y Óscar Ugarte, que trabajaba con el equipo de Midori, y trabajamos el piloto del aseguramiento en Sánchez Carrión, entendíamos que deberíamos tener en el país los establecimientos estratégicos, ¿no? Y es por eso que nosotros tuvimos una lógica. Nosotros hicimos que existe el hospital regional, los hospitales provinciales, los hospitales distritales.
Eso era el sentido de los estratégicos en la libertad. Y con este modelo se abren los estratégicos para el país. ¿Por qué? Porque la idea era de que en el país debería generarse una lógica de tener establecimientos en una mirada más territorial, o sea, más nacional, o sea, evitar el desorden. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de servicios de neonatología, en el norte solo tiene La Libertad y tiene Tumbes, neonatología, después nadie tiene, fuera de Lima, ¿no? Entonces, es un gran problema. Y cuando ustedes dicen ¿por qué no hay? Porque no hay neonatólogos, pues no. Entonces, ¿cómo seguir haciendo? Entonces, que abran un servicio de neonatología en Cajamarca, tiene dos opciones: llevar los neonatólogos de acá o traer, si hay en Tumbes algunos, sacarlos los de Tumbes, ¿no? Por eso cuando viene la San Pablo, lo saca, los dos únicos que quedaban en el Belén, los llevaba a la San Pablo, ¿no? Entonces ahora ya no hay casi presión neonatal aquí en el Belén porque es su mina hoy día la San Pablo acá. O sea, todos los niños están llevándolo para allá. Pero bueno, entonces se necesitaba más y mejores servicios. Y entonces, para que no suceda en el país esta percepción de que se invierte en la salud, las personas le dicen que tiene su seguro y va al hospital y dice no te cubre, o sea, no tienes tu seguro. Entonces alguien tenía que dedicarse a proteger los derechos que tiene la gente. Y entonces ustedes han visto de que cada vez que un director se ha querido meter para hacer que el seguro funcione, pues ha terminado mal, cuestionado por los cuerpos médicos, peleado con todo el mundo, ¿no? Entonces tenía que aparecer en el país una institución nueva y por eso que para proteger los derechos se le encarga a su salud como la nueva institución al país que se dedique como un organismo independiente del ministerio a proteger los derechos de la población. Es decir, decirle a la población que tiene derechos, cuando se le vulnera el derecho a proteger, es decir, a resarcir el derecho que está vulnerado, y además a sancionar a las instituciones que le han vulnerado su derecho, y es la tarea de su salud. Pero además de eso, se necesitaba también una reforma para cambiar el Ministerio de Salud. Por eso es que les decía, la reforma llevaba a reformar el Ministerio de Salud creando nuevas direcciones en el país. Sin embargo, el ministro se demoró mucho y ya para irse recién ha sacado la nueva organización del ministerio que ha salido hace 2 semanas, les comentaba, ¿no? Y que el nuevo ministerio va a funcionar recién en julio de este año, o sea, cuando ya se vayan ellos. Prácticamente ha sido, bueno, de todas maneras lo ha hecho, pero ha demorado mucho, ¿no? Es lo que quiero señalar, porque debería esto salir mucho más antes. ¿Para qué? Para llegar a un mejor orden en el país, ¿no? Entonces, como ustedes ven, rapidito se ha aumentado la población asegurada en el país, ¿no? De 21 a 24 millones, ¿no? Las regiones han ido aumentando sus números de asegurados. Ahí está la cobertura de aseguramiento, ¿no? Cada vez hay más población coberturada y lo importante es que cada vez los más pobres han sido los que más se han asegurado en nuestro país y es bueno, ¿no? Paralelamente, como les decía, le dieron a la ministra algunos decretos que se conviertan en ley para la reforma y es por eso que se han hecho algunas nuevas leyes para asegurar, como el decreto ley 1164, ¿no? En donde se afilian de forma directa los que están en zonas geográficas dispersas, la población que está en albergue, en penales, ¿no? Entonces ellos ya no necesitan afiliarse con DNI, sino que ellos ya están incorporados al seguro. Otros, todos los escolares del ámbito de Jaliguarma, hoy día en nuestro país apenas toda gestante y todo recién nacido ya está afiliado, no necesitas afiliarlo, ¿no? Y asimismo los emprendedores. Entonces, todas las leyes apuntan a coberturar la población. Se han hecho más y mejores servicios, ¿no? Se han equipado 11 hospitales nacionales, hay 23 hospitales regionales que están en camino y 100 hospitales provinciales que han prometido hasta el 28 de julio poner por lo menos la primera piedra, ¿no? Entonces, lo que se busca es que funcionen más adelante las
las redes integradas de atención primaria de la salud, ¿no? Y que esto finalmente produzca un cambio. Como ustedes saben, la primera fase de las remuneraciones se ha dado, ¿no? No se ha seguido cumpliendo como debió ser, es bueno, pero ha habido un cambio importante en las remuneraciones, sobre todo al personal nombrado, ¿no? Tratando de que todos tengan una remuneración igual, principal en el país. Todo médico empieza ganando en cualquier lugar del país 3.428, ¿no? Y si se va a una zona de atención primaria, a una zona de emergencia, a una zona de frontera, va aumentando su ingreso económico de acuerdo a cómo se va alejando, como ustedes ven ahí, ¿no? Además hay bonos también adicionales al desempeño. Creo que ya recibieron los trabajadores por bono de desempeño, ¿no? Por cumplimiento de indicadores. También hay un bono ahí que corresponde a un porcentaje proporcional al sueldo que ganan. También hay a nivel hospitalario a todos los que son especialistas, ¿no? A los que son jefes de departamento y servicio, ¿no? Entonces, se ha buscado de mejorar el recurso humano para poder generar un clima de paz laboral y que permita en ese marco de trabajo ir mejorando la prestación de salud en una mirada meritocrática, es decir, debería ganar aquel que se capacita más y aquel que hace una mejor producción de sus servicios de salud, ¿no? También se buscaba a través de un decreto, por ejemplo, las farmacias o modernizar el suministro de medicamentos, porque como ustedes ven, un 25% de medicamentos siempre faltan en los establecimientos públicos. Aquí lo que se buscaba es que cuando no había medicamentos para la presión o diabetes en los hospitales nacionales, el paciente iba a una clínica privada que tenía un contrato con el Estado y ahí te daban gratuitamente y ya el Estado se encargaba de pagarle a la farmacia privada, ¿no? Esto en Lima está funcionando, en otros lugares del país no se ha hecho. Ese es el gran otro problema de la reforma, ¿no? Que casi todo se hace en Lima, pero y no en las regiones, ¿no? Como ustedes hablaban, por ejemplo, del decreto 1156 de atención complementaria, ¿no? O intercambio prestacional. En Lima está funcionando normal, ¿no? Pero en otras regiones hasta ahora no lo implementan, ¿no? Se generaron programas, por ejemplo, el Plan Esperanza para el cáncer, ¿no? Ustedes ven que ha habido un importante incremento económico, ¿no? De 100 millones a 620 millones de soles como plan Noma Esperanza. Además, hoy día está el FISAL y está el CIS también que da atención. Se trató con Midori también de focalizar, así como se focalizaba el aseguramiento, tratamos de focalizar la respuesta sanitaria, haciendo paquetes para la gestante, porque como ustedes saben, por ley, las gestantes y los recién nacidos ya están afiliados al CIS, ¿no? También en el programa de salud escolar, todos los escolares del ámbito de Huala y Guarma también están asegurados, y ahí no solo mejorar la anemia, sino la desnutrición, la mala nutrición. Se miró todos los temas de efectos visuales, ¿no? Se les ha entregado lentes. Este año debería incorporarse toda la salud mental en los escolares, no sé si estará incorporándolo, pero estaba programado para incorporar ya salud mental en todos los escolares del país, ¿no? Mejorar el presupuesto de salud, como ustedes ven. Salud acaba de recibir una importante cantidad de dinero para hacer nuevos establecimientos de salud. Sin embargo, les comentaba de que todo estas, alguien dice de que en estos últimos 10 años la inversión en infraestructura y equipamiento es mayor que toda la historia sanitaria de nuestro país, pero lo que pasa es que cuando los usuarios van a los servicios, dicen que no se demoren en atenderme, que no me compliquen al atenderme aquí, que me expliquen sobre mi estado de salud, ¿no? Pero la respuesta de nosotros es que se acaban las citas, venga otro día, el equipo está mal logrado, no es nuestra culpa, regrese otro día. La medicina no está en el petitorio, hay que pedir compra especial y demoran 3 meses. Y si quiere que lo hagan rápido, lo hacemos afuera, y si quiere yo le digo dónde o íbamos juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la práctica. Entonces, para evitar esto, se crea pues su salud para contribuir a un equilibrio entre la gente que atiende y los usuarios. En realidad,
el equilibrio es la palabra correcta, porque no solo somos defensores del paciente, sino que también miramos los problemas que tiene el prestador para que exista una sincronía y una armonía entre el paciente y el prestador. Ya les decía, tratando de mejorar la gestión de las IPRES para que dé una mejor atención a los pacientes del país, ¿no? Y esto es porque su salud viene de lo que antes era la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que nació en el año 97 para la empresa privada, ¿no? Antes había 1 millón de asegurados. Con el doctor Ugarte cambió el nombre a SUNASA, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, y eran para todos los asegurados, ¿no? Y con la ministra de Javis ya se le da a su salud como el proteger los derechos de los pacientes en los servicios de salud del país. Es decir, en donde se atienda a un peruano, ahí entra su salud. Quiere decir que tenemos mandato tanto en el sistema público como privado. Por lo tanto, trabajamos por garantizar el derecho de 30 millones de peruanos, ¿no? Que es la población, 31 millones creo que ya somos ahora. Entonces, ahí es en donde su salud está trabajando, ¿no? Y nosotros trabajamos a partir de las noticias que salen en los medios de comunicación, o los usuarios se van a nuestras instituciones, ¿no? O nos llega del Congreso, la Presidencia y Consejo de Ministros, los ministerios, la sociedad civil, nos llega por Facebook, por Internet. Recién lo están volviendo famoso a un médico de una emergencia de Chiclayo, por ejemplo, que maltrataba a una gente y está en todos los Face, ¿no? No sé si ya les digo. Entonces tenemos que intervenir. O vía telefónica que van a la oficina. Entonces todo eso nosotros actuamos y nosotros en la lógica no lo convertimos en una agenda de quejas, sino de solución. Lo que buscamos nosotros es solucionar los problemas, que el paciente se sienta bien, y por eso es que tenemos IVOS, intervenciones de buenos oficios, le llamamos. O sea, cada vez que nos llaman tratamos de solucionarlo. Por eso es que ustedes ven que hay un montón de intervenciones de buenos oficios, ¿no? Porque si no fuera así, todo esto fuera queja, todo fueran procesos administrativos. Entonces, lo que buscamos es solucionarlo, y para eso estamos llamando al jefe del hospital, al director de la DIS, etcétera, para solucionar el problema y que quede ahí. Si ya no se soluciona, lo convertimos ya en un proceso administrativo sancionador, ¿no? Entonces, lo bueno es que cada vez hay más respuestas buenas, positivas, solucionando los problemas que tienen los pacientes, ¿no? Pero no se trata solo de sancionar, como les decía, porque su salud también supervisa para ver, ¿no? Para evitar que se vulneren los derechos, es decir, se hace una gestión de riesgo. Se va a los establecimientos para ver cómo están. Y lo que notamos, pues, es que, como ustedes ven, que ese primer nivel tiene un alto riesgo, ¿no? Para cometer o vulnerar los derechos de los pacientes. ¿Y cómo? Por ejemplo, encontramos que obstetrices, por ejemplo, manejan emergencias en el primer nivel, ¿no? Y ponen sus recetas, prescriben, ¿no? Entonces esto está sancionándose ya en muchos lugares del país, ¿no? Por ejemplo, ponen para una fiebre, indican paracetamol, ¿no? Las obstetrices, ¿no? Entonces, cuando ahí debería estar su médico, pues, ¿no? Entonces aquí hay un montón, por eso es el nivel que tiene más alto riesgo, ¿no? Igual segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces, hacemos las supervisiones, como ustedes se darán cuenta, para evitar el riesgo, para evitar que ahí se vulnere el derecho que tiene el trabajador. Entonces le decíamos que tenemos una facultad reguladora, nosotros emitimos normas, tenemos una facultad de fiscalización y sanción, y tenemos un centro de conciliación, ¿no? Y además somos la única institución que por el decreto supremo nos acaban de dar la potestad de supervisar todo el país ya, ¿no? O sea, todas las supervisiones corresponden a nosotros, ¿no? Entonces, al lado de eso, les decía, se reconocen el derecho que tienen los pacientes. Esto está reconocida por ley en su reglamento de ley. Y en este reglamento de ley se establecen 5 derechos que tienen que saber todos ustedes. El derecho al acceso a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, acá, si ustedes tienen una emergencia, ustedes tienen el derecho de atenderse en la emergencia que está más cerca a donde ha sucedido el problema, ¿no?
el establecimiento lo estabiliza a ustedes y ya luego de que esté estabilizado les cobra, o si tiene que cobrarles, si no, no les cobra, ¿no? Pero antes que era, tenían que irse ustedes a donde corresponden, ¿no? Si eran asegurados o no eran asegurados, ¿no? O aún más, la institución decía, no me corresponde atenderlo, llévalo a otro lugar. Ahora no, ¿no? Ustedes, sucede que estamos acá, estamos cerca al Albrecht, nos vamos, nos atienden ahí. Ya después se ve el tema administrativo, ¿no? Aún más, como corresponde, si tú eres asegurado, no te cobran, y si eres del CIS, el CIS debe de pagarlo por todos los gastos que tienes ahí, ¿no? O sea, a ti no te debe cobrar, ni un sol te deben costar, ¿no? El derecho al acceso a la información, acá es bueno que ustedes lo sepan, todo procedimiento tiene que estar informado, ¿no? A la gente, y si ustedes indican por qué lo indican, y si indican el medicamento, cuáles son los beneficios del medicamento y también cuáles son las reacciones adversas del medicamento. O sea, el paciente tiene que estar adecuadamente informado. El derecho a la atención y a la recuperación de salud, como les decía, el continuum de la atención, ¿no? Si van a un establecimiento y ustedes no lo pueden atender, ustedes tienen la obligación de referirlo a donde corresponde, porque el paciente tiene el derecho a atenderse y a recuperar su salud. Es decir, el sistema asume, por eso es que la referencia estamos obligados a atenderlo hasta que lo lleven hasta Lima, ¿no? Porque es su derecho del paciente hacerlo, ¿no? El derecho al consentimiento informado, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? No solo cuando operan, sino cuando los examinan, cuando les toman una foto, cuando por fines docentes, etcétera, tienen que pedirle permiso al paciente, ¿no? Ustedes no pueden examinar con su paciente si no le han pedido permiso, sale y les demanda. Derecho a la protección de derechos. Entonces, si esto lo hacen bien, finalmente los pacientes se sienten que están reconocidos sus derechos, ¿no? En buena cuenta, la última, derecho a la protección, es el derecho que tienen a demandar o a establecer una queja, un reclamo, cuando ellos sienten que se les ha vulnerado el derecho de una adecuada atención, ¿no? Y a través de eso nosotros gestionamos, ¿no? Entonces, estos derechos sería bueno que ustedes lo conozcan. Ahí está el decreto 027 del año 2015, están todos los derechos, ¿no? Como médicos, léanlo, sobre todo cuando ustedes van a revisar su proceso de auditoría. La auditoría hoy día está puesta en función de los derechos. Entonces, cuando, por ejemplo, al negarse a recibir o continuar tratamiento, ¿no? Entonces, el paciente no ha querido que le sigan dando tratamiento, usted le dan tratamiento. Entonces uno va a Stores Clinic y le dice, ¿dónde está la autorización para que el paciente? Si no le han dado, ya le encontramos que hay problema. Entonces, todas esas cosas léanlo, porque ahí está todo lo que tienen que hacer. O sea, el reglamento de los derechos se han hecho en 3 lógicas. La primera es una lógica que es fácil entenderla. O sea, cualquiera que lo lee lo va a entender. La segunda lógica es que está pegada al reglamento de infracción y sanciones. La tercera lógica, por lo tanto, sirve para calificar el proceso de auditoría, ¿no? O sea, si algo tienen que tener claro en el proceso de auditoría es toda esta lectura de los derechos. ¿En qué momento ustedes le están pidiendo? Por ejemplo, dice, cuando se trata de pruebas riesgosas, el consentimiento informado, ya saben, a intervención quirúrgica, ¿no? La anticoncepción quirúrgica, cuando se trata de exploración o tratamiento de exhibición de imágenes con fines docentes, antes de ser incluido un estudio de investigación científica, cuando reciba la aplicación de un producto o procedimiento de investigación, cuando haya tomado la decisión a negarse o a recibir o a continuar el tratamiento, salvo cuando se ponga en riesgo la vida o la salud, cuando el paciente reciba cuidados paliativos. Todo ese derecho es un consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es, ¿me dijo el doctor? Sí, entonces tiene que estar en la historia clínica que sí le dijo o no le dijo, ¿no? Estar apuntada. Y la reforma buscaba, como les decía, lograr más rectoría, y para eso habría la necesidad de reorganizar el Ministerio de Salud y crear en Lima el Instituto de Gestión de Servicios de Salud,
que era el encargado de hacer la gran reforma, de integrar los hospitales del MINSA con el Salud en Lima y dar asistencia técnica para que sea igual en las regiones. Pero esto se tiene que hacer con más dinero. Lo bueno de todo esto es que los distintos gobiernos que han pasado del año 2002 para adelante le están dando más dinero para la salud del país, ¿no? Como ustedes ven, del 5.5 del PBI ya estamos en el 10.5, ¿no? Entonces, y qué bueno que cada vez exista más presupuesto público para la salud del país y ojalá que siga en ese crecimiento, ¿no? Entonces, una mirada, entonces para hacer la acción, en el país se han creado, se tiene que desconcentrar su salud, ¿no? Porque se ha creado en diciembre del año 2013, todo el 2014 se ha organizado en Lima, prácticamente ha empezado a atender en el año 2015 en Lima y en septiembre del año pasado se ha empezado a organizar las intendencias macrorregionales. En nuestro país deben haber 5 intendencias, ¿no? La del norte, la del centro, la del sur y la nororiental. Se ha empezado por la del norte, que es la que estoy dirigiendo, que tiene a cargo La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas, ¿no? Entonces es un piloto para todo el país y bueno, se continúan haciendo las supervisiones también del país, como su salud en toda la zona norte, ¿no? Y lo que le quiero decir es que nosotros empezamos en septiembre, tuvimos 24 quejas y más o menos estamos teniendo un promedio de 65 quejas mensuales. Bueno, en octubre 86, 100 en noviembre, 59 en diciembre y creo 65 en enero. Por acá está enero. Bueno, enero algo de 65, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la mayoría de quejas son personales, pero nos están llegando por teléfono, por correo, por los medios de comunicación. La institución más quejada es Salud, luego sigue MINSA, ¿no? También las clínicas y las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Bueno, se entiende que porque está nuestro equipo en Lambayeque es donde más quejas hay, luego le sigue La Libertad, Cajamarca, Piura, Amazonas, no hay Tumbes quejado, también nos llega gente de Lima. Entonces eso nos hace ver de que tenemos que profundizar más nuestra presencia en los departamentos, ¿no? Teniendo delegados, porque si bien es cierto existen los medios, pero a veces la falta de conocimiento no los hace. ¿De qué se quejan las personas? Miren, como ven, la falta de citas, demora o inadecuada atención en consulta externa, ¿no? Las demoras en la programación de operaciones, las demoras para hacer los trámites administrativos, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos, la atención en hospitalización, los problemas de afiliación que son menores, ¿no? Demora o disconformidad. Entonces, cuando vemos cuáles son las 5 principales demoras o problemas, tiene que ver con los procesos que tiene la institución, ¿no? Entonces ya no es problema de dinero, sino son problemas de gestión de procesos. Entonces, la población nos dice de que prácticamente ahí está el problema, ¿no? ¿Por qué hay tanta problema en la consulta externa? ¿Por qué hay tanto tiempo que se retarda en la operación quirúrgica, ¿no? Entonces son problemas que ya se debe mirar de un tema organizativo, ¿no? Entonces, esto es el problema, ¿no? La mayoría sus quejas son de tipo personal, otros vía telefónica, correo electrónico. El 48% de las quejas se solucionan por intervenciones rápidas de nosotros, en Salud, en el MINSA, ¿no? Y las otras ya se van convirtiendo en procesos administrativos, ¿no? Tenemos 5 procesos administrativos ya iniciados para sanciones de clínica, ¿no? Y aquí estamos, esa es nuestra sede institucional en Chiclayo, ¿no? La primera, como les decía, intendencia desconcentrada de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos como Su Salud, como ustedes verán, a partir de
del reclamo de la gente. Entonces, para que la gente reclame, pues tiene que saber que tiene derecho, ¿no? Pero mucha gente no sabe que tienen derechos. La gente no sabe que está reconocida por ley sus derechos. En la medida que las personas sepan que tienen derechos, van a reclamar, ¿no? Y en la medida que las instituciones estén más cerca a donde están sus reclamos, también vamos a tener posibilidades de atenderlos. Y en la medida de que a quienes reclaman solucionen más los problemas, vamos a tener menos procesos administrativos, ¿no? Para nosotros es un tema serio, le digo, porque lo que estamos notando, que los problemas son problemas de gerencia intermedia. Si ustedes ven, no encuentran consulta externa. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Almanzor, en el hospital regional allá en Chiclayo, ¿no? Problema de todos los días, la consulta externa. ¿Y qué vemos? Que vemos, por ejemplo, que todos los lunes tienen un montón de médicos, ¿no? Ya en el martes menos, miércoles menos, jueves menos, ya el viernes 2, 3 consultas, ¿no? Todos los médicos consultas en las mañanas, en la tarde no tienen, ¿no? Entonces le decimos a los doctores que pasen consultas en la tarde, ¿no? Que pongan más turnos los martes, los miércoles, ¿no? Entonces al final ya no es un tema de financiamiento, sino un tema de decisiones. O sea, por eso llamo de gerencia intermedia, ¿no? De operaciones quirúrgicas, la mayoría opera el lunes, el martes, ya fin de semana ya no operan. Entonces es un tema de cambios, como yo les decía, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es volver a mirar nuestros procesos, ¿no? Aún más de sincerar, ¿no? Porque cuando yo les digo, ¿por qué no operan en la tarde? ¿Por qué ellos operan en la tarde en las clínicas? Pues le digo, es más fácil operar en la clínica en la mañana que en la tarde, ¿no? ¿Qué problema se hace? La cosa es sincerar el proceso, el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí encontramos que, por ejemplo, el hospital regional es un hospital que se hizo, creo, en el 2010, ¿no? Nuevecito, el regional también. Como no había especialistas, se presentaron cerca de 70 médicos, pero lo malo que hicieron que ellos no dijeron de que eran nombrados en la Seguridad Social. Entonces, ellos han estado trabajando ahí, ha entrado a la Fiscalía y les ha encontrado que eran nombrados en el seguro, y eso pues está penado porque están ganando doble sueldo, ¿no? Y además han falsificado sus datos, entonces han sido demandados, ¿no? Entonces, al ser demandados todos se han salido ya del regional, ¿no? Entonces el regional hoy día está funcionando mal, pues, ¿no? Porque ha perdido cerca de 62 especialistas. Entonces, eso lleva a una conclusión de que la reforma ha planteado ahí algunos decretos para utilizarlo, como el intercambio de servicios, ¿no? Pero no hay acompañamiento, pues, ¿no? Entonces, la conclusión finalmente es que es la presión de los procesos sanitarios, clínicos, los procesos de atención médica, los que deben generar la necesidad de tomar decisiones hospitalarias, ¿no? Sin embargo, alguien dice, pues si los colegas no lo hacen es porque de repente altera la comodidad, entre comillas, ¿no? Pero siempre en la vida tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no? Muchos momentos de crisis son oportunidad para algunos, ¿no? Y muchos momentos de oportunidad son fortalezas para otros, ¿no? El tema es que no podemos crecer a expensas del daño de un grupo poblacional que es la población, ¿no? Mejor dicho, hoy día se pueden organizar servicios con diferentes prestadores de salud, ¿no? Un médico de salud puede trabajar en MINSA, un médico de MINSA puede irse a las fuerzas policiales. Lo que se tiene es que sincerar las cosas, ¿no? Porque ganar en todos los servicios, tener la primacía de ganar es algo que no va a aguantar, ¿no? Es algo que se nota, ¿no? Entonces, ahí hay médicos que, por ejemplo, han encontrado que estando en turno en un lugar está programado en otro lugar, entonces eso ya es injustificable, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que de algún modo estamos tratando de cambiar las reglas de juego, de tener una mirada mucho más técnica, de acompañar a procesos y procedimientos y finalmente de buscar los equilibrios entre una población que tiene sus derechos, de repente cumple poco con sus deberes, pero una organización que tiene recursos, también son escasos sus recursos, pero que también tiene sus deberes que cumplir, ¿no?
Y en esa tarea nos encontramos. Bueno, eso es lo que me pedían que comparta con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, alguna opinión, algún encargo, alguna recomendación, me agradaría escucharlas antes de irnos.